¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más al espacio de la entrevista. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del escritor Santiago Posteguillo. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, seguro que mucha gente le conoce, no tanto por haberle visto a lo mejor en televisión, sino por haberle leído, porque es uno de los autores, yo no sé si decir de moda, Santiago, o es una expresión que no gusta mucho. No, a mí no me molesta. Mientras la gente lea, incluso que lea lo que sea, me parece bien. Bueno, en este caso lo que tiene que leer es Circo Máximo, la ira de Trajano, que es la segunda parte de la trilogía dedicada al emperador romano. Después de Los asesinos del emperador llega este segundo volumen que desde luego está siendo un éxito de ventas. Leo aquí ya en un mes 100.000 ejemplares vendidos. Una buena noticia, ¿no? Sí, sí, no, muy bien. Está en la 7ª edición, además se vende no solo aquí, sino que se vende también en América Latina. Se está traduciendo la trilogía al italiano, que me ha hecho mucha ilusión, porque pienso yo que si alguien sabrá de Roma, serán los italianos, ¿no? Entonces el hecho de que les haya parecido interesante salió hace unos días en Italia y ya habían reeditado, con lo cual ha supuesto un estímulo adicional. Es como triunfar en casa, por decirlo así, no lo Hombre, sé. un poco sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? En ese sentido, yo te digo, ahora voy a hacer otro viaje a Roma, no es raro encontrarme a mí en Roma, ¿no? Y bueno, tengo ilusión de ver libros de Trajano en Roma. Bueno, vamos a decir que a las 6:30 de esta tarde, de este miércoles 12 de diciembre, vas a estar firmando libros para todo aquel que quiera en un céntrico y muy conocido centro comercial. Sí, en el Corte Inglés, ¿no? En el Corte Inglés, sí, estaré esta tarde a las 6:30 de este miércoles y luego también por la tarde, un poquito más tarde a las 8 en el Club Faro de Vigo para explicar cómo he hecho una novela como Circo Máximo y qué es lo que pueden encontrar los lectores en ella. ¿Y qué pueden encontrar los lectores, los seguidores de Santiago Posteguillo en esta nueva novela, en esta nueva entrega? Y los seguidores de Trajano, ¿no? Yo creo, y de Roma, ¿no? En general. Lo que Circo Máximo cuenta es cómo Trajano gobierna y lo hace atendiendo a que hay que predicar con el ejemplo. Y lo que hará es que, como en medio de una política, de una época socioeconómica difícil, decidirá que es mejor no subir impuestos y, si exiges austeridad, predicar con el ejemplo, por lo cual él hacía públicas las cuentas de la familia imperial. Todo esto se cuenta sobre un emperador, Trajano, que llegó a ser considerado en la historia como Optimus Princeps, el mejor de los gobernantes posibles. Y eso es lo que quiero contar en esta novela. Pero claro, contar historia que resulte entretenida, la mejor forma es cruzar varias historias, que no me lo he inventado yo, eso lo hace Tolstoy en Guerra y Paz muy bien, ¿no? Entonces lo que vamos a cruzar es esta historia del gobierno de Trajano, dando ejemplo, como he dicho, con las grandes carreras de cuadrigas en el Circo Máximo, ese estadio de 250.000 espectadores. Creo que hay hasta 3, ¿no?, en esta novela. 3 carreras de cuadrigas, una al principio y 2 al final, que se suceden una detrás de la otra. Sí, junto a esas carreras de cuadrigas contaremos además las campañas militares que llevó a cabo Trajano para conquistar la Dacia, un territorio que se corresponde aproximadamente con la actual Rumanía, cruzando el Danubio. Contaremos también la construcción del puente más largo del mundo antiguo, un puente sobre el Danubio que construyó Trajano, que ordenó Trajano que construyera su arquitecto Apolodoro de Damasco. Y por si fuera poco, pues tendremos un juicio a una vestal injustamente acusada. Todo eso son las historias que se cruzan en Circo Máximo para hacer un fresco de principios del siglo II. Bueno, 1.200 páginas que tiene este volumen dan para eso y para muchísimo, Claro. desde luego. ¿Cuál ha sido la acogida? Decíamos 100.000 ejemplares que, bueno, desde tu punto de vista, que tiene el lector. ¿Ha gustado más que la primera novela? ¿Vale Pues, para aquellas personas que todavía no te conozcan y se quieran aproximar a tu obra? ¿O sí. realmente hay que haber leído Los asesinos del emperador para uno entender qué es lo que hay en Circo Máximo? Te agradezco esa pregunta porque me gusta poder explicar que ciertamente no es necesario haberse leído ninguna otra novela. Quiero decir, Circo Máximo es una novela por sí sola, en sí misma, dentro de un marco de otras novelas que estoy haciendo, pero que se lee independientemente. El lector que haya leído Los asesinos del emperador, la primera novela de la serie, pues tendrá la grata sorpresa de reencontrarse con personajes como el gladiador Marcio o la guerrera Sármata, Alana, que conocieron en la primera novela, ¿no? Pero aquí los lectores pues van a ver que esos personajes se juntan, y claro, si juntas, por ejemplo, a un fornido y decidido gladiador romano
con una hermosa guerrera sármata durante 1200 páginas pasan cosas, como tener una hija, por ejemplo, ¿no? Y surge un personaje al que le tengo mucho cariño, una niña que, claro, hija de gladiador e hija de guerrera sármata, imagínate qué niña puede ser esa, ¿no? Tamura se llama en la novela. Entonces, es una novela independiente, relacionada con nosotras, pero se puede leer tranquilamente, ¿no? Incluso puede hacer de efecto de llamada para que retomemos y vayamos al inicio de la Eso trilogía. es bastante habitual con mis novelas. Me pasó en la trilogía anterior, donde había gente que entraba a conocerme, digamos, con la última novela de la serie y luego se leía toda la serie, ¿no? Y aquí me está pasando que hay gente que se lee Circo Máximo, porque es la novela que quizá ahora ven más, ¿no?, en las librerías, y cuando se lo han pasado muy bien en la novela, dicen, van y vuelven y preguntan, pero ¿no hay una novela anterior? Entonces se leen la anterior, eso me pasa bastante. Y así, mientras se leen la anterior, me dan tiempo para acabar la tercera de la serie. ¿Ser autor de novela histórica es más difícil que ser escritor de, no sé, de novela negra o de novela, digamos, actual? No. Hay mucho trabajo detrás, entiendo. No, yo no porque creo que aquí sea... hay ficción, pero obviamente Sí. hay una base. No, yo no creo que sea más difícil, porque yo creo que es diferente, es diferente. Pero hay una similitud clara, y es que, por ejemplo, si tú dices novela negra actual, también te has de documentar, porque si tú vas a retratar una ciudad moderna actual, la gente puede ir a esa ciudad moderna y comprobar si lo que cuentas tú es verdad o no es verdad, ¿no? O si dices que alguien entra en una hamburguesería, la gente entra en las hamburgueserías y sabe cómo es. Entonces, si no lo retratas bien, enseguida les va a chirriar y a partir de ahí ya no te van a dar credibilidad. Ahora, es cierto que la documentación de una novela histórica es un poco particular, porque has de recurrir a lo que yo llamo fuentes primarias, secundarias, experimentales y una adicional. Las primarias es, en el caso de Circo Máximo, leerte los testigos de la época que te cuentan lo que pasaba allí. Clásicos romanos, como en el caso de Trajano, Dion Casio o, por ejemplo, Plinio el Joven, por comentar un par de ejemplos. Luego has de leer fuentes secundarias, es decir, historiografía moderna elaborada con las nuevas investigaciones arqueológicas sobre la época. Luego tienes lo que llamo fuentes experimentales, que son, a saber, museos, pero los museos no te permiten hacer algo muy interesante en la historia, que es tocar la historia. Lógicamente porque nos cargaríamos los magníficos mosaicos, etc. Pero están los festivales de recreación histórica. Por ejemplo, en España hay algunos festivales de recreación histórica. Aquí hay festivales de recreación histórica, pero de otras épocas, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, en Tarragona, por ejemplo, en Tarraco, en Sagunto, hay festivales en Cartagena de la recreación de la vida romana que son muy interesantes y te permiten ver y tocar la historia, porque puedes coger un gladio y ver lo que pesa, ponerte un casco y ver lo que pesa, ¿no?, un casco romano. Y aparte de todo eso te queda viajar. Por ejemplo, para construir aquí las campañas dácicas, las campañas en donde Trajano conquista la Dacia y cambia el mundo, porque Augusto había dicho que no se podía cruzar ni el Rin ni el Danubio, y porque había perdido legiones, 3 legiones al norte del Rin, Augusto, Trajano, después de que Domiciano ha perdido 2 legiones al norte del Danubio, dirá, sí se puede, coge 7 legiones y va a cambiar la historia. Y ahora en Rumanía hablan una lengua romance, precisamente porque Trajano conquistó todo aquel territorio. Trajano, un hispano, curiosamente. ¿Por qué Trajano? ¿Por qué decidiste escribir una trilogía sobre Trajano y no cualquier otro emperador? ¿Qué te fascinó de él? Porque fíjate, Trajano es un personaje que ya te he comentado el apunte este de su lucha contra la corrupción, algo que podría estar tan perfectamente de actualidad. Pero es un personaje que tomaba decisiones como, en medio de una crisis económica, pensaba que era mejor no subir impuestos, porque eso iba a retraer la economía, y en su lugar, pues devaluaba la moneda. Cierto es que él no tenía que pedir permiso a Germania. Es más, como le calentaran un poco, la invadía, ¿no? Eso hoy no podemos hacerlo. Eso hoy no podemos. Ni pedir permiso, ni bajar la moneda, obviamente. Bueno, a lo mejor habría que buscar fórmulas o intentar incidir en reunir, no sé, yo no voy a explicar cómo hay que gobernar, pero si una cosa no es buena para tu país, deberías de pensar en reunir la suficiente fuerza con otros países para poder hacer presión donde hay que hacer presión. Pero eso nos aleja y nos acerca a Trajano. Trajano pensaba que devaluar moneda era mejor, y lo hizo 2 veces, ¿no? O, por ejemplo, pensaba, y esta es la clave de su personalidad, que todo es predicando con el ejemplo. Te he apuntado antes que hacía públicos los gastos de los viajes de la familia imperial. Algo, fíjate, en el siglo II, algo tan aparentemente moderno o antiguo. Pero, por ejemplo, si iba en campaña militar y tenían que hacer 40 o 50 kilómetros al día los legionarios,
en lugar de él ir con su coche oficial, es decir, una carroza o un magnífico caballo, lo que hacía era ir andando, igual que los legionarios. ¿Cómo crees que se identificaban los legionarios con ese emperador? Que comía el rancho que comían ellos. Claro, luego entras en el valle y en lugar de tener un emperador que está a 2000 kilómetros de distancia, como hacía Domiciano, cómodamente tomándose un banquete en Roma, resulta que el emperador ha hecho esas distancias andando con ellos y resulta que entra en el valle donde va a tener lugar el combate con ellos. No se combate igual. Cuando se predica con el ejemplo, puedes exigir sacrificios y la gente te los ofrece. Y eso quizá es algo que está olvidado. Y que solo por eso creo que merece la pena recuperar la figura de Trajano. Igual 2000 años no es tanto tiempo, ¿no? Para según qué cosas, ¿verdad? Para según qué cosas es muy poco tiempo. Y aunque no sea una novela actual, sí que podríamos recomendarla a algún personaje de la actualidad, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Piensa que si bien hemos evolucionado mucho en tecnología, sin embargo, en lo que es la naturaleza humana, la forma que tenemos de amar, de odiar, de ser leales o de traicionar, es igual que hace 2000 años. En eso la evolución es mucho más lenta, lamentablemente. Bueno, decimos que este es el segundo libro de una trilogía, por lo tanto hay un tercero en el que dices ya estás trabajando. Supongo que la idea era primigenia, es decir, escribir 3 libros, independientemente de cuál fuera el éxito, y la investigación, ese arduo trabajo que lleva... ¿Cuánto tiempo realmente preparar una novela como esta? Es una trilogía. Sí, yo utilizo... ¿Cuánto esfuerzo hemos invertido ahí? Sí, 2 años en hacer una novela de este tipo. Ten en cuenta que estamos hablando de 1200 páginas, 100 personajes, y además tengo que hacer varios viajes de documentación. Te he ilustrado uno de los viajes de documentación que hice, ¿no?, como para hacer Circo Máximo. Claro, en esta tercera parte tendré que retratar cuando Trajano decidirá ya no solo detenerse en la Dacia, sino adentrarse en todo Oriente y anexionarse y conquistar Arabia, Armenia, Mesopotamia, Partia, hasta llegar a navegar por el Golfo Pérsico. Trajano navegó por el Golfo Pérsico, es el único emperador que navegó por allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues habrá que hacer viajes a algunos de estos territorios. Está complicado, porque hay territorios que hoy día, como Siria o algún otro, están muy complicados de visitar. Pero bueno, buscaremos territorios contiguos donde podamos aprender más de ese pasado que quiero recrear, porque estos viajes te rearman con sensaciones, con impresiones y con información que cuando te vuelves al despacho, a la soledad del despacho delante de tu ordenador, tienes un bagaje y unas experiencias vitales vividas en primera persona que las puedes volcar en la novela y la gente las percibe. ¿Me permites te ilustro con un ejemplo? Fíjate, Dion Casio nos dice que Trajano entra en un valle en la Dacia, está ganando la batalla, se pone a llover y se retira.